Hola, soy Mónica Expósito y soy la autora de Daniel Kahn, una novela histórica ambientada en el bajo medievo mallorquín. Siempre quise escribir, desde pequeña, desde muy pequeña tengo recuerdos de haber escrito, desde siempre he escrito. Y por ejemplo tengo un recuerdo al que tengo mucho cariño, y es que mi tío Luis me encargaba cuando era muy pequeña, y yo creo que era pequeña de verdad, me encargaba que le escribiese cuentos. Y yo recuerdo que lo hacía, escribía cuentos y se los llevaba con mucho cariño. Y a partir de ahí pues siempre he querido escribir y siempre he escrito, no he dejado de hacerlo nunca. Daniel Kahn fue un personaje real que salía reiteradamente en la documentación archivística de Mallorca, y era un patrón genovés que se afincó en Mallorca a finales del siglo XIII, y a través de su vida quise contar cómo era Mallorca en aquella época, cómo era un poco la vida en Mallorca en aquella época. Soy Antonio Ortega, soy doctor en Historia, especializado en el mundo medieval, y voy a presentaros un poco cómo fue la historia de Mallorca en los siglos XIII y XIV. La relación con el libro, con Daniel Kahn, se inicia al principio de la investigación histórica que estuve haciendo a raíz de una tesis doctoral, en la que entre los múltiples marineros que me aparecieron había uno que destacó, que es precisamente Daniel Kahn, que tuvo una vida pues muy plena y llena de aventuras, y se ha conservado muchísima documentación de él, y de alguna manera pues siempre me pareció muy acertado dedicarle hacer algo y revivirlo de alguna manera. Ya había investigado bastante, tengo bastante cosa documentada de este patrón, y sirvió para darle el punto a lo que es la historia, la parte histórica de la novela. Se lo comenté, a ver, porque este hombre merecería una novela, y se ofreció más que voluntaria para poderla hacer. Elegí a Daniel Kahn y no otro personaje porque es un patrón. La novela habla mucho del mar, y como buena isleña que soy, me gusta mucho pasear junto al mar, o me gusta nadar en el mar, y me parecía interesante hablar de esta parte, de esta parte de Daniel Kahn como marinero, y también me gusta mucho la historia de la Casa de los Reyes de Mallorca. Daniel Kahn fue un mercader que llega de Génova, se instala en Mallorca y rápidamente empieza a negociar en el estrecho de Gibraltar. Sus destinos habituales eran Sevilla, la zona y el alfoz sevillano, es decir, Cádiz, Sanlúcar, toda esta zona, y también la costa atlántica del actual Marruecos. Los mallorquines habían instalado, tenían factores, tenían representantes en los pueblos de la costa atlántica desde antes del siglo XIV. Negociaban constantemente, incluso aquí en Mallorca se comía trigo que venía del actual Anfa, lo que era Casablanca. Se importaba trigo y demás, y Daniel Kahn participará en todos estos hechos. Este comercio, que es toda la parte desconocida, es algo fundamental en la historia de Mallorca, y ha dejado infinidad de anécdotas. Por hablar del personaje, pues sufrirá un asalto en Cádiz, tendrá algunos hechos más que quedan reflejados luego en la novela. La parte de investigación, la parte de documentación y de estudiar el periodo que quería trabajar fue larga, fue costosa, y la fui haciendo simultáneamente mientras escribía. Estudiaba algún periodo en concreto, y luego
escribía sobre ese periodo. Y estuve en total unos 3 años escribiendo y documentando. A mí desde siempre me ha gustado mucho el casco antiguo de Palma, porque tiene vestigios de época medieval, tiene restos romanos, restos de la cultura islámica. Me ha gustado mucho pasear por el casco histórico de Palma e incluso pues ir al convento de Santa Clara y pedirles unas galletas a las clarisas, que están buenísimas. Eso me gustaba por una parte, me gusta mucho la isla y en concreto lo que sería la ciudad de Mallorca. Sí. Hoy en día Mallorca se conoce por el turismo. La isla está situada justo en el centro del Mediterráneo occidental y es un sitio de fácil acceso desde toda Europa. Pues en la época medieval ocurría lo mismo. La isla, las Baleares en su conjunto, en aquella época era considerada lo que se le decía Escat de Creus, era cruce de caminos en todo el Mediterráneo y aquí acudían todo tipo de culturas y pueblos. Entonces la isla vivía evidentemente, como ocurre hoy en día con el turismo, en aquella época era el comercio, sobre todo el comercio internacional. Y a raíz de eso, pues los trabajos de investigación me llevaron a descubrir el papel de la isla de Mallorca, sobre todo en el comercio de altura, en el comercio que unía la ruta de la seda con los mercados ingleses y flamencos. Y ese es el eje de la cultura y de la contribución económica de Mallorca. Mallorca es una isla que básicamente es pobre, no tiene recursos minerales y vive de la agricultura y demás. El mundo medieval, después de la conquista cristiana, a partir de 1230, la isla se convierte en un centro de comercio. Los cristianos la conquistan por 2 motivos, básicamente. Uno, dentro del proceso que se ha dado a llamar de reconquista, en la que iban ocupando esos territorios que antiguamente habían sido cristianos dentro de ese planteamiento medieval, y el otro era como base comercial. Aquí en la conquista participan muchísimos pueblos, incluso gente de Marsella, genoveses, pisanos. Todos estos pueblos participaron en la conquista, incluso hay uno que vino desde Flandes en la conquista. Eso ya nos indica un poco la proyección internacional de la isla de cara a su comercio. El siglo XIII se inicia pues con la conquista por parte cristiana de Jaime I, que coge la corona y la pasa a sus propiedades. Cuando muere en 1276 ha dividido todo lo que era la corona de Aragón, el conjunto de sus territorios, en 2 partes. Una de ellas se le dejará a su segundo hijo, Jaime II, que será el rey de Mallorca, y los territorios serían las Baleares y luego la parte continental de los territorios, es decir, lo que sería Perpiñán, toda la zona esta y luego Montpellier. Esto conformó un reino un poco extraño territorialmente, pero económicamente muy potente. La parte de Mallorca, en este sentido, pues es una economía boyante y gracias al comercio. De hecho, si quien venga y pase por la lonja verá en el filacterio del Ángel que la inscripción pone defensores de la mercadería, defensores del comercio. El comercio era la base fundamental de Mallorca. Después, yo cuando me planteé escribir sobre un personaje de época medieval, lo que pensé es que eran hombres que quizás habían tenido más dificultades que nosotros, pero que a fin de cuentas pues probablemente tenían los mismos miedos, las mismas ilusiones, las mismas fobias y las mismas filias que nosotros, y me parecía atractivo pensar cómo vivían esas personas en aquella época. ¿Cómo era la sociedad mallorquina? La sociedad mallorquina, lejos de ese estereotipo que se da normalmente del mundo medieval, de las 3 culturas y demás, evidentemente siempre hubo un poco el miedo al otro. Pero en el día a día la documentación de archivo demuestra que no había barreras, digamos, religiosas a la hora de generar círculos de amistad. Y esto es un poco lo que también refleja la documentación y ha querido reflejar la novela. Durante la época del reino de Mallorca, Jaime II en su testamento dejará 2.000 libras para la construcción de la catedral. La catedral se ha iniciado muy lentamente y todavía simplemente está hecha la parte del ábside.
donde están ahora enterrados los reyes, están haciendo, esa parte se está construyendo. Otras iglesias que se están haciendo en ese momento, por ejemplo Santa Eulalia, también no está acabada, está también a mitad de camino, y Jaime II de Mallorca pues dejará también un dinero para empezar las obras de San Francisco. La Basílica de San Francisco también se está iniciando durante estos años, y todo eso es posible gracias a la actividad comercial, al dinero que se movía en aquellos momentos. Obviamente todo lo relacionado con la Casa de los Reyes de Mallorca es real, y luego pues Daniel Kahn, su hermano Bernardo, su hijo Jorge son reales. Su hijo Jorge, que es cierto que estuvo preso en Castrotriales durante 10 años, y luego pues Abraham Malaki, que es el amigo judío de Daniel Kahn, y que como ha dicho Tony fue un miembro influyente en la Jama judía, y luego personajes tan entrañables como Na Granada, y por ejemplo cuando estuve investigando sobre la construcción del castillo de Belver, me salió un esclavo musulmán, Ali Ben Portaví, que también incorporé a la novela, y algunos otros personajes que también eran personajes verídicos de aquella época. Sí, en el libro hay muchísimos personajes reales, no solo Daniel Kahn, que fue, y su familia, que son verídicos, que existieron y todo lo que le ocurrió, sino también hay otros personajes, por ejemplo Na Granada, que tiene un papel fundamental en la novela, que fue la mujer, según la documentación, más influyente de final del siglo XIII y principios de XIV en la Mallorca de aquella época. Era propietaria de baños, tenía en el puerto, en lo que hoy en día sería la plaza de la Lonja, que aquello era la plaza del puerto, no había edificaciones, pues allí tenía alhóndigas, tenía almacenes, tenía propiedades, tenía todo un bloque de pisos y de almacenes que eran suyos, y por lo tanto era un personaje fundamental. Más personajes que salen en la novela, los personajes judíos, pues también el principal personaje judío procede de una familia, los Malaki, que formaron parte durante todo el siglo XIV, la primera mitad, uno u otro formaron parte siempre de la cúpula de la Aljama de Mallorca. Era gente que participó en todos los negocios, y también hay muchísima documentación sobre su vida, sobre todos ellos. A mí me gusta observar todo lo que sucede a mi alrededor, y supongo que parte de lo que observo y de mi entorno más cercano está en alguno de los personajes. Pero así que me haya inspirado concretamente en alguien, pues Abraham Malaki Maduro está inspirado en un buen amigo mío, y hay dos compañeros de trabajo que me sirvieron de inspiración para Na Granada y el almirante mallorquín. Me encariñé durante todo el proceso con Daniel Kahn, con su forma de ser, pero quizás María, que es la hermana de Abraham Malaki, pues a María siempre le tuve mucho cariño durante todo el proceso. Pues aunque parezca raro, sentí dos sentimientos contrapuestos, porque estaba feliz porque había conseguido concluir un proyecto que me había costado mucho trabajo y mucho esfuerzo, y que no sabía si sería capaz de conseguir llevar a cabo. Pero por otra parte, es cierto que durante todo el proceso me fui encariñando con Daniel Kahn, por ejemplo, y el tener que dejarlo a un lado, que ya había pasado a formar parte, si no de mí, de mi pensamiento, me entristeció un poco, porque lo tenía que apartar ya para siempre. Al principio, incluso mientras lo estaba escribiendo, pues leyeron el libro mi entorno más cercano, y bueno, pues me fueron animando a continuar y sugiriendo pues, ideas o correcciones o comentarios que enriquecieron la obra. Y ahora, una vez que ya el libro ya estaba completado, pues sí, ya hay bastantes personas que lo han leído, y me han dicho que les ha gustado mucho. La verdad es que es un proceso difícil. Al principio pensé en enviarlo a alguna editorial, lo envié a pocas que no fuese de autopublicación,
pero pronto me di cuenta de que al no ser una escritora conocida ni salir en los medios de comunicación, era un poco difícil por ese medio poder que mi obra viera la luz. Y entonces estuve haciendo una búsqueda por internet sobre editoriales de autopublicación y la que me pareció más adecuada fue Círculo Rojo. Círculo Rojo, una vez que les envié el texto, pues ya me han guiado en todo el proceso y ha sido un proceso sencillo y fácil. Y estoy muy contenta con el resultado, muy contenta con la portada, por ejemplo, me pareció chulísima la portada que diseñaron y repetiría con ellos. En casa hay muchos libros de historia y luego pues desde los clásicos, El Quijote, obras de Shakespeare, yo qué sé, la Ilíada, obras de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, mucha literatura contemporánea. Cuando era más joven, por ejemplo, me gustaba mucho la literatura hispanoamericana. Por ejemplo, me gusta mucho Pérez Reverte o Muñoz Molina. Y sí que es verdad que siempre lo que me ha gustado al leer es que una novela pues me hiciese pasar un rato placentero y me entretuviese. Pero es verdad que en los últimos años me gusta también aprender algo cuando leo y sí que he leído más novela histórica. Pues yo creo que queda mucho por hacer y que la parte de documentación de mi novela está muy bien y que queda mucho por estudiar, pero que puede aportar algo a esta parte de la historia que es bastante desconocida. Pues en la editorial Círculo Rojo podéis encontrar información sobre mí y recientemente he creado una cuenta de Instagram, Mónica Expósito Carrasco, donde voy colgando las novedades que tengo sobre el libro. Hay una cosa que no he comentado y es que cuando ideé la novela, no sé, la dividí como en 3 grandes bloques, pensé en 3 grandes bloques y pensé en las 3 mujeres que habían sido importantes para la vida de Daniel Kahn. Entonces el primer bloque está dedicado a María, que es la niña judía que es hermana de Abraham Malachi. El segundo bloque está dedicado a Francesca, que es la mujer de su hermano Bernardo y que más adelante tendrá un papel muy importante en la vida de Daniel. Y el tercero pues lo quise dedicar a su mujer, Magdalena. No obstante, cuando nació su hijo Jorge, cada vez fue tomando más protagonismo en la historia y quizás la tercera parte está compartida entre su mujer y su hijo. No, para nada. La historia de Mallorca últimamente casi ha desaparecido. Solo hay algunos aspectos, pero no se estudia como tal. Y creo que es algo que habría que potenciar porque es una época brillante, la mejor época de la historia de Mallorca en todos los sentidos. Hay documentos que hablan de la envidia de otros pueblos sobre los navegantes mallorquines. En el arte del comercio y todo esto, Mallorca tenía fama, no solo en esto, sino también tenía fama, por ejemplo, en la construcción naval. Todo lo que era la actual ribera de Palma, lo que es hoy en día el paseo marítimo, delante de la ciudad y todo eso, por privilegio de Jaime I había sido donado a la universidad, es decir, al ayuntamiento, para que pudiesen construir libremente. Entonces venía gente de toda la cuenca del Mediterráneo a encargar embarcaciones aquí a Mallorca, para que las construyesen aquí. Eso es una historia que no se conoce en absoluto. El siguiente paso sería poder hacer que la gente se interesase, se diese a conocer con mucho más detalle lo que es esta parte histórica, lo que fue la Casa de los Reyes de Mallorca, que es algo que ha quedado reducido a un pequeño grupo, pero la gran masa no lo conoce. Y es una lástima porque es una historia realmente brillante y apasionante.
Estoy escribiendo una segunda novela que está ambientada a finales del siglo XIV y que narra el asalto a la judería de 1391. En la época de Daniel Kahn la isla era próspera, pero a finales de siglo fue una época más convulsa, con carestía, con hambre, con más conflicto social, y que desembocó en 1391 en una revuelta que estalló en el mundo agrario y que iba destinada en contra de los nobles, que los grababan a impuestos, pero que al final los nobles supieron desviar hacia los judíos, y que acabó con el asalto a la judería en el que fueron asesinados numerosos judíos.